Silvana Yanina Tejerina. Lo que les voy a presentar es la tesina de grado, la cual fue dirigida por la doctora Natalia Politi y codirigida por el licenciado en Ciencias Biológicas Eber Falley. El título de la tesina se denomina Cambios estacionales e interinsuales de los ensambles de aves de sotobosque de la selva pedemontana en la Reserva Privada Ecoportal de Piedra de la provincia de Jujuy. A modo de introducción, podemos comenzar hablando cuál es el objetivo. No se ve la presentación. Ah, Sí, a ¿no se ver, ve? compártelo de nuevo, A ver, por favor. sí, sí. A Y ahí ver. uno tiene ahí sus trucos, sus cositas. Yo te aviso cuando la veamos, ¿sí? Bueno, capaz que no se ve cuando la hago grande. ¿Ahí se ve? Ahí está, sí, a ver ahora, agrandala. ¿Ahí se ve? No, ahí No. no. Bueno, presentala entonces, ¿Qué les parece? sí, sí, está bien. Bueno, entonces podemos comenzar hablando sobre el objetivo que tiene la ecología de las comunidades, que es identificar patrones en la composición y distribución de los ensambles de especies y tratar de entender los factores que explican esos patrones. Los ensambles de aves en ambientes terrestres se pueden estructurar en respuesta a condiciones particulares del hábitat y a los recursos disponibles en el ambiente, ¿sí? Los cuales pueden variar espacial y temporalmente. Sin embargo, los ensambles no están fuertemente estructurados, ¿sí? Más bien cambian estacionalmente y a una escala de tiempo más grande, por ejemplo, décadas. Bueno, las aves son un grupo de vertebrados en el que se producen los mayores desplazamientos espaciales de especies e individuos, y la alta movilidad de las aves les permite responder rápidamente a las fluctuaciones del ambiente, como aquellas asociadas a ciclos anuales o sucesionales. Por ejemplo, los movimientos locales o regionales de las aves les permiten explotar incrementos estacionales en la disponibilidad de los recursos. En el neotrópico, por ejemplo, muchas poblaciones de aves realizan movimientos estacionales a pequeña escala y en general estos movimientos están pobremente documentados, no están bien entendidos y se basan en la ausencia de determinadas especies en una región o sitio. Entonces, lo que mejor está documentado por ahora son los movimientos altitudinales de las especies de aves neotropicales. Aunque el conocimiento de esa distribución geográfica y temporal de aves migratorias para el sur de Sudamérica es menos completa que para otras áreas del neotrópico. Por ahí en ese mapa yo quería mostrarles un poco cómo era el desplazamiento de algunas especies, de 118 especies de aves migratorias. No se la va a poder ver aquí el movimiento, pero bueno, esos colores iban cambiando a medida que iba pasando los meses y se iba observando cómo se movían y cómo se desplazaban las diferentes especies en el continente durante un año. Bueno, las especies de aves que se superponen significativamente en sus requerimientos de hábitat y particularmente en el uso de los recursos, las podemos agrupar en gremios. El concepto de gremios nos permite agrupar especies desde un punto de vista funcional y no necesariamente por sus afinidades taxonómicas, ¿sí? En general y originalmente los gremios fueron definidos desde un punto de vista trófico para agrupar a las especies por la forma en que usan un recurso alimenticio.
aunque el concepto puede ser utilizado para agrupar a las especies en base a la utilización de otros recursos o, por ejemplo, por las características del ambiente, por ejemplo, sitios de nidificación o de interior de bosque, ¿sí? El estudio de los ensambles de aves a través de gremios nos permite simplificar las complejas y numerosas respuestas de cada una de las especies y es una herramienta muy útil para entender la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. En general se ha encontrado, por ejemplo, que la composición de los gremios responde a variaciones estacionales y interanuales. Bueno, las aves de sotobosque son aquellas, como para entender quiénes son las aves de sotobosque, son aquellas que se encuentran asociadas al estrato más bajo del bosque, ¿sí? Y responden a cambios en la estructura, composición de la vegetación, a la disponibilidad de los recursos, ¿sí? Las aves de sotobosque cumplen roles importantes en los procesos del bosque. Presentan una taxonomía bien conocida, relativamente estable, son generalmente fáciles de identificar, ¿sí? Y para muchas especies existe información sobre su ecología. Entonces, pueden ser utilizadas para entender los cambios ambientales. Bueno, en la selva pedemontana de Argentina se han llegado a registrar 112 especies de aves, lo que serían el 10% de las aves del país, ¿sí? De las cuales al menos 10 especies son de interés para la conservación en Argentina, 31 son migrantes, ¿sí? Y para entender y comprender un poco el funcionamiento de la selva pedemontana, esta selva tiene una marcada estacionalidad, ¿sí? Donde el inicio de las lluvias y la abundancia de recursos imponen en la avifauna un ritmo reproductivo anual estacional. Entonces, en la época desfavorable, una porción importante, ¿sí?, de las especies de aves realizan desplazamientos migratorios y se producen así asociaciones interespecíficas en bandadas. Bueno, debido a que muchas especies de aves realizan desplazamientos migratorios, por ejemplo, entre el Chaco y la selva montana, la selva pedemontana cumple ahí un papel importante en la conectividad de estos tipos de bosques, ya que permite mantener el movimiento migratorio altitudinal, boreal, austral, ¿sí? De un gran número de especies de aves. Sin embargo, son pocos los estudios sobre las variaciones estacionales de los ensambles de aves en la selva pedemontana, y mucho menos son los estudios a mediano y largo plazo que permitan entender a una escala temporal más grande los cambios en la avifauna. Entonces, estos estudios son esenciales para conocer el funcionamiento de los sistemas naturales, para poder tomar medidas efectivas de conservación y manejo de la selva pedemontana, sobre todo considerando que aproximadamente el 90% de estas selvas ya han sido transformadas a otros usos de la tierra. Bueno, entonces el objetivo de esta tesina fue describir los cambios estacionales e interanuales de los ensambles de aves de sotobosque de la selva pedemontana del noroeste argentino. Y los objetivos específicos fue analizar los cambios estacionales, ¿sí?, a lo largo de un año de las especies de aves de sotobosque en función de la composición de especies y de la estructura de los ensambles. Esta estructura fue dada por la diversidad, por los gremios tróficos, por las especies migrantes, ¿sí?, de los ensambles. Y el otro objetivo fue comparar la variación de la composición y la estructura de los ensambles de aves de sotobosque durante 3 veranos. Bueno, el área de estudio se llevó a cabo en las yungas australes, ¿sí?, que son selvas de montaña
que se extienden por las laderas orientales de los Andes del sur de Bolivia hasta el noroeste de Argentina. Estas selvas tienen un marcado gradiente altitudinal que permite diferenciar distintos pisos, ¿sí?, o franjas de vegetación. Este trabajo se llevó a cabo en la Reserva Natural Privada Ecoportal de Piedra, en la localidad de Villamonte, del departamento Santa Bárbara, de la provincia de Jujuy, en una reserva que tiene aproximadamente 800 hectáreas, la cual limita con la Reserva Provincial Las Lancitas, ¿sí? Los propietarios de la reserva, bueno, son Carlos Cuñado y Silvia Strelkov, quienes no realizan aprovechamiento forestal desde el año 1983 y se dedican a actividades de ecoturismo. Esta reserva forma parte de un corredor biológico entre el Parque Nacional El Rey y Parque Nacional Calilegua, ¿sí? Y además protege una muestra completa de los pisos altitudinales de las yungas australes, es decir, selva pedemontana, selva montana, bosque montano, además de los pastizales de altura y ambientes transicionales. Ahí lo que podemos observar en la fotografía es una imagen de dónde se colocaban las redes eh, y cómo era la estructura un poco del sitio. Bueno, los muestreos se realizaron en el año 2014, ¿sí?, en las 4 estaciones de ese año, ¿sí?, en invierno, en otoño, en primavera y en verano. Y para el muestreo interanual se trabajó con datos del verano 2013, verano 2014 y verano 2015. En cada periodo de muestreo se utilizó un total de 12 redes de niebla. Cada red de niebla mide aproximadamente 12 metros de largo por 2.5 metros de alto y presentan una malla de 36 milímetros. Las redes, bueno, son una de las herramientas efectivas, ¿sí?, para el monitoreo de poblaciones de aves, permitiendo un muestreo simultáneo de diferentes puntos e independiente de los sesgos del observador. La desventaja de las redes de niebla es que, bueno, es un método pasivo de muestreo y las tasas de captura no necesariamente reflejan la abundancia real de las especies, ¿sí? Por lo tanto, deben interpretarse cuidadosamente los datos. Las redes se colocaron en un sector de la selva pedemontana de manera tal de poder recorrerlas en 10 o 15 minutos, si es que no se encontraban aves en las redes, porque generalmente se demora un tiempo en sacar a las aves que se encuentran en las redes. Entonces, bueno, las redes fueron manejadas por 2 personas y colocadas en el mismo sector en todos los periodos de muestreo. Estas redes se abrieron al amanecer, ¿sí? Se cerraron aproximadamente a las 6 de la mañana y se cerraron a las 12 del mediodía. Luego se abrieron por la tarde, antes del atardecer, y se cerraron al atardecer, ¿sí? Y estas redes estuvieron durante 3 días consecutivos. Las redes no se abrían o se cerraban directamente si es que llegaba a llover o si se registraban altas temperaturas, ¿sí? Esto es para evitar el estrés de las aves. En el año, bueno, 2014, las redes estuvieron activas entre 30 a 33 horas, ¿sí? Para el muestreo interanual, las redes estuvieron activas entre 26 a 46 horas. Bueno, las aves, una vez que eran capturadas, ahí vemos ahí en una imagen cómo está capturada ahí una ave. Una vez que las soltábamos de las redes, las colocábamos en una bolsa de tela y las llevábamos al sitio de procesamiento, ¿sí? En este sitio lo que hacíamos era identificar
a la especie en el campo, ¿sí? Con la ayuda de una guía, y en caso de no haber podido identificarlas, se le tomaba fotos de distintos planos. Bueno, estas aves fueron anilladas con anillos del SENA que presentaban un código, ¿sí? El SENA es el Centro Nacional de Anillado de Aves. Esto permitía marcar a los individuos para identificarlos y luego registrar recapturas. Los datos, tanto de la especie como del número del anillo, fueron registrados en una planilla de anillamiento, y luego las aves fueron liberadas en el sitio de procesamiento o cercanas a donde fueron atrapadas. Bueno, para el análisis de datos, lo que se hizo fue, se determinó el número de individuos y el número de especies capturadas para cada periodo de muestreo. Se describió la estructura de los ensambles de aves para los periodos de muestreo, calculando el índice de Shannon, ¿sí? Este índice lo que hace es, describe el ensamble en función de la abundancia, ¿sí? Proporcional de cada especie, es decir, expresa la uniformidad del ensamble. Para el índice de Shannon, los valores cercanos a cero indican que todas las especies están representadas por el mismo número de individuos. Además, se clasificó a cada especie de ave según su estatus migratorio y gremiotrófico. Además, bueno, se realizaron curvas de acumulación de especies. Esto es para evaluar si el esfuerzo para cada periodo de muestreo fue adecuado para detectar las especies que componen el ensamble de aves. Se examinó gráficamente las curvas de acumulación de especies, siendo que bueno, el número de especies en función del esfuerzo del muestreo. En nuestro caso, nuestro esfuerzo del muestreo está dado con las horas red. Bueno, y en aquellos casos en que la curva de acumulación de especies alcanza una asíntota, se asume que se registraron la mayoría de las especies presentes, ¿sí? Mientras que si la curva sigue aumentando, se asume que el esfuerzo del muestreo fue insuficiente. Luego también se comparó el número de especies registradas entre los periodos de muestreo al estandarizar el tamaño de la muestra mediante el método de la rarefacción, utilizando los intervalos de confianza a los 25%. En aquellos casos con superposición de los intervalos de confianza, se consideró que el número de especies no difirió significativamente, mientras que cuando los intervalos de confianza no se solapan, existirían diferencias significativas entre los periodos de muestreo. Bueno, también se calculó el número de especies esperadas para cada periodo de muestreo mediante el estimador Chao, ¿sí? Con los intervalos de confianza al 95%. El estimador Chao lo que hace es permite estimar la completitud del ensamble, expresado como el porcentaje de especies observadas en relación al número de especies esperadas, ¿sí? Estos índices o estimadores se calcularon con el programa Estimate. Bueno, debido a diferencias en el esfuerzo del muestreo, lo que se hizo fue estandarizar, ¿sí? La tasa de captura de aves para cada periodo de muestreo. ¿Cómo se estandariza? Se pone el número de individuos capturados sobre 100 horas red. Esto para poder compararlas entre sí mediante un test, o por ejemplo en nuestro caso hicimos la prueba de Friedman, utilizando para esto el programa Infostat. Además se calculó el porcentaje de las especies que aportan cada uno de los distintos gremios tróficos, ¿sí? Y los grupos de especies según su estatus migratorio al total de las especies capturadas para cada periodo de muestreo. Bueno, acá tenemos los resultados, lo que podemos observar para la comparación estacional, ¿sí? Entre las 4 estaciones. Podemos observar que la curva de acumulación de especies en ninguna de las estaciones alcanzó una asíntota.
Aquí lo que podemos observar es que, bueno, el número de especies capturadas entre las estaciones no difirió significativamente, no se detectaron diferencias significativas entre la tasa de captura, por ejemplo, de las estaciones. Aquí, el índice de Shannon, por ejemplo, los valores no fueron similares entre las estaciones, los valores fueron similares, ¿sí?, entre las 4 estaciones, para el caso de la comparación estacional. En el caso de los valores de similitud, lo que se puede observar es que los valores fueron bajos, ¿sí?, para todos los pares de estaciones, es decir, que la tasa de recambio fue alta. Sin embargo, la menor similitud se registró entre el invierno y las demás estaciones. Después, bueno, lo que se puede observar es que las especies compartidas a lo largo del año, es decir, las que estuvieron presentes en las 4 estaciones, fueron 6. ¿Sí? 6 especies fueron, por ejemplo, exclusivas, capturadas en verano, 6 fueron exclusivas de otoño, 6 fueron exclusivas de invierno, 5 fueron exclusivas de primavera. Bueno, que para el resultado de los gremios tróficos se encontró un total de 6 gremios tróficos de aves, ¿sí? El gremio más abundante en todas las estaciones fue el gremio de los insectívoros. En el verano, las especies capturadas representaron 4 gremios tróficos. En el otoño se registraron 6 gremios tróficos. Dos de ellos están compartidos con otra estación, es decir, el omnívoro con invierno y el nectarívoro con primavera. En invierno se registraron 5 gremios tróficos, de los cuales uno fue compartido con otoño. En primavera se registraron 4 gremios tróficos y uno de ellos fue compartido con la estación otoño. Y acá podemos observar un poco las imágenes, las fotografías de las especies capturadas, representativas de cada gremio trófico. Bueno, con respecto al estatus migratorios, las residentes fue la categoría más frecuentemente capturada en todas las estaciones. En el verano se registró al migrante latitudinal boreal, Catharus gustulatus. En el otoño se registró, en el otoño e invierno, los migrantes altitudinales fueron los más abundantes en comparación con los latitudinales australes. En primavera, la captura de migrantes latitudinales, ¿sí?, australes, los latitudinales australes, fue la más relevante en este caso. Y ahí también podemos ver la fotografía de las especies capturadas representativas de cada estatus migratorio. Bueno, para los resultados, para la comparación interanual, ¿sí?, entre años, ¿sí?, entre los veranos del 2013, 2014 y 2015, también podemos observar que la curva de acumulación de especies en ningún verano alcanzó a una asíndota, ¿sí? Es decir, que el esfuerzo de muestreo faltó un poquito. En los resultados, lo que podemos observar es que la riqueza específica de las aves capturadas en el verano 2013 y 2014 fue significativamente mayor que el verano 2015, ¿sí? Se detectaron tasas de captura significativamente menores en el verano 2013 y 2014 que en el 2015. Con respecto a los valores de Shannon, se observaron que los valores no fueron similares entre sí, ¿sí?
Con respecto a la similitud, la tasa de recambio de especies fue baja entre el verano 2013 y el 2014, mientras que fue alta en el verano 2015, ¿sí? Las especies compartidas entre los 3 veranos fueron 6. Las especies exclusivas en el verano 2013 fueron 8, en el 2014 fueron 4 y en el 2015 también fueron 4. Con respecto a los gremios tróficos, se encontró un total de 6 gremios tróficos. El gremio más abundante en el verano 2013 en el 2013 y en el 2014 fue el de insectívoros, mientras que en el verano 2015 el gremio más abundante fue el de frugívoros insectívoros, ¿sí? En los 3 veranos se registraron 4 gremios tróficos. En el verano 2013 se registró un gremio exclusivo, que es el gremio de nectarívoros, ¿sí? En el verano 2014 se encontró el gremio exclusivo fue el de granívoros, y en el verano 2015 el gremio exclusivo que se registró fue el de omnívoros. Y ahí vemos un poco las fotografías también de las especies representativas de cada gremio, ¿sí? Acá para el nectarívoro, bueno, está Marsilia genogaster, el picaflor, ¿sí? Lipopsis sórdidas como frugívoro insectívoro, Leptotila megalura como granívoro, ¿sí? Algunas de las especies. En el caso de el estatus migratorio, las especies residentes fueron las más frecuentemente capturadas en todos los veranos, ¿sí? En el verano 2013 y en el 2014 se capturó a migrantes altitudinales, ¿sí? Mientras que en el 2015 no se registraron a estos migrantes. Bueno, la discusión para el ensamble de aves estacional, ¿sí? La variación estacional en la composición estaría explicada por el arribo o partida de especies migratorias, especialmente las migrantes latitudinales, ¿sí? En primavera y verano, y las altitudinales en otoño e invierno. Y esto estaría explicado por la alta variación estacional en las condiciones climáticas y en la oferta de los recursos en este ambiente subtropical, que es las yungas, ¿sí? Esto ha sido encontrado también para otros ambientes boscosos estacionales. Para el ensamble de aves interanual, lo que se observó es que, bueno, existió una estabilidad en la composición de especies, en la tasa de captura y el número de especies en los veranos 2013 y 2014. Sin embargo, bueno, lo que se registró fue una fluctuación importante en el tercer año. La baja frecuencia del gremio de insectívoros podría estar relacionado con la oferta de los recursos para esas especies. Sin embargo, el gremio de granívoros y frugívoros aumentan su frecuencia, indicando que los gremios tróficos pueden responder de distintas maneras a determinadas condiciones ambientales. Bueno, a modo de conclusión, que los resultados de este trabajo muestran que estudios a corto plazo proveen información valiosa sobre variaciones estacionales. Y es necesario realizar estudios a mediano y largo plazo para poder entender las fluctuaciones interanuales, ¿sí? Para entender las causas de estos cambios sería también importante tener información sobre la oferta de recursos y aspectos del clima. Bueno, el trabajo resalta la importancia de la selva pedemontana para las especies migrantes latitudinales y altitudinales. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, Janina, muchas gracias, ¿no? Muy lindo el trabajo, qué colorido, qué diversidad, lo que nos has mostrado en ese tema tan lindo que son las aves.
Eh, bueno, les quiero consultar entonces, chicos, a ver, ¿tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta para Janina? Activen su micrófono y se lo hacen directamente. Y si no, mientras podemos hacer algún comentario, Liliana, Fabio. Sí, qué lindo, Yani, qué lindo trabajito estás haciendo. Contale por ahí a los chicos de dónde vienen estos datos. Lo mismo le pedimos a José, quiénes son tus directores, cómo encauzaste este trabajo, ¿no? Un poco qué te motivó mientras los chicos van pensando. Has dado hermosa información que ya nosotros en teoría veníamos explicando sobre los cambios altitudinales y latitudinales, ¿sí? De los organismos en respuestas a distintos factores, ¿sí? Como climáticos, principalmente, entre otros que fuimos abarcando en la generalidad de la teoría de los factores que están influenciando en la presencia de los organismos en los distintos ambientes, desde la biogeografía hasta desde los biomas y desde ahora esta visión ya concreta y específica con un grupo como el tuyo que estás manejando, que es el estudio digamos, de este gremio, este concepto de gremio y asociación, también que lo tenemos nosotros, de aves, ¿sí? Contale un poquito eso a los chicos. Buenísimo, bueno, muchas gracias Liliana, sí. La verdad que arranqué desde que comencé a hacer las horas de campo, ¿sí? Las horas de campo son como cruciales porque te van abriendo un poco la cabeza y vas viendo qué es lo que te gustaría seguir haciendo. Entonces, los datos, por ejemplo, para el análisis interanual, los trabajé haciendo horas de campo del ciclo básico, después del ciclo superior y después, bueno, de la tesis. Entonces, es fantástico la oportunidad de hacer horas de campo. No sé si ahora en el nuevo plan de estudio están las horas del ciclo básico, creo que ya no están, pero bueno, son importantísimas porque uno puede investigar, conocer cómo se hacen los análisis, ir al campo, ver todo eso, entonces llama bastante la atención y dan muchísimas más ganas todavía de continuar y es como que te da es el motorcito que te permite seguir, entonces está muy buenísimo eso. Sí, mi grupo de estudio, bueno, arranqué con Natalia Politi y Luis Rivera, este, comenzando haciendo también horas de campo, bueno, también en proyectos, porque una vez que uno también va sumándose a trabajar con un equipo, comienzan a aparecer otras cosas. Entonces, desde ahí comencé a incursionar el tema de las aves y cada vez un poco más. Así que bueno, sí, sí, es fantástico esto. Si los chicos tienen la oportunidad de acercarse a alguna cátedra, de sumarse a trabajar en algún proyecto, eso es lo mejor porque ya desde ahí ya pueden comenzar a tomar sus propios datos y después generar también análisis fabulosos, digamos, mientras más años mejor tengan datos. Pero bueno, eh, sí, por ahora sería eh, eso más que nada, recomendarles a los chicos que si tienen la posibilidad de sumarse, las puertas de las cátedras están abiertas siempre, porque siempre uno está yendo al campo, así que también ahí se pueden sumar los chicos y van aprendiendo y así es como también yo arranqué haciendo cursos, ahí conocí a Natalia también, la primera vez recuerdo. No era mi intención estudiar aves en ese momento, pero después le agarré el gusto, me entusiasmé más, así que bueno, fue hasta aquí, llegué hasta aquí, ahora todavía sigo estudiando aves, no todo el ensamble de aves como estudié en la tesis de grado, pero
sí, voy disminuyendo la cantidad. Claro, ahora Janina estás trabajando con las pavas de monte, ¿no? Específicamente, para la tesis doctoral. Así es, estoy trabajando con 2 especies de pavas, así que bueno, ya terminé, gracias a Dios, de hacer la toma de muestras. Ahora estamos en la etapa de escritura, así que ahí ya estamos en la etapa final prácticamente. Sí. Así que ya sabemos cómo Janina también se inició en el romance, como dice José, que es un término, sin romance y sin pasión, vos no podés avanzar en tu tema, ¿no? Y se superan todos los obstáculos. Y en relación a eso, yo les quería preguntar a los dos en forma sintética que nos cuenten qué problemas tuvieron para, digamos, realizar sus trabajos, porque está bueno saber también lo que sale mal. Lo que sale mal a veces decepciona, ¿no? Desmotiva, pero creo que también está bueno, sobre todo en este tipo de conversaciones, mencionar qué fue lo que no funcionó y cómo se superó eso. Buenísimo, sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, a veces un poco la burocracia, ¿no? Porque todo uno tiene que, creo que viene una diapositiva de José, el permiso, ¿viste? Para hacer algún tipo de muestreo, por ejemplo, bueno, tenés que solicitar un permiso a provincia o a parques nacionales, a donde uno desee llegar. O lo mismo si vas a salir en alguna camioneta de alguna institución, bueno, presentar notas, todo va así. Entonces, el seguro de vida y todo eso. Entonces, es como que un poco todo muy burocrático, nada, después, Entonces, para eso, digamos, es necesaria una planificación. exactamente. Hay que planificar y como que tener ahí ordenado, tratar de proponer, fijar fechas y de esa manera uno va a ir avanzando y va, bueno, ya presenté este papel, ahora tengo que ir acá, aquí y ya, Claro, claro. digamos, pero no hay otra, digamos, hay que ordenarse, aunque a veces uno le cueste, pero hay que ordenarse y tratar de fijar fechas y así Claro. tratar de... Y eso en el sentido, digamos, del papeleo y lo administrativo. Y en el sentido de tu trabajo en sí, ¿te pasó algo? ¿Se te rompió algo? ¿Te robaron el material? No sé. Sí, sí, bueno, en mi caso, bueno, yo no tenía ningún tipo de equipamiento para salir al campo ni nada, no tenía ni GPS, nada, gracias a Natalia y a Luis, que ellos me brindaron todo el equipamiento, redes de niebla, eh, GPS, todo, absolutamente todo, este, lo pude concretar. Claro, qué importante trabajar en equipo entonces, ¿no? Porque tampoco sería, digamos, lógico que tú te compres todo el material. Se optimiza los materiales, los equipos. Exactamente, eso es lo que te limita bastante y a veces uno no lo tiene en cuenta, dice, ya hice la tesis, pero en realidad no es que sale así nomás, sino que involucra un montón de acciones de muchas personas y también que tengan la confianza esa de prestarte el equipo, sabiendo en algunos casos, bueno, lo caro que son algunos instrumentos para Claro, hacer claro. muestreo. Pero por eso es importante establecer una relación temprana también, me Sí. parece, ¿no? José, tú cuéntame qué te pasó a A mí vos. a mí lo que me pasó fue que, bueno, por eso puse al inicio esto de que a veces uno entra por una cuestión no me acuerdo la palabra que usé, pero de pasión, de enamoramiento al grupo de estudio, pero después, a mí lo que me pasó fue que en ese momento la única persona que estaba trabajando con murciélagos y que estaba como investigador estaba en Tucumán, que es mi director, el doctor Várquez. Tenía gente él trabajando en Jujuy, pero en las capillas, pero venían una vez al mes. Justo por suerte entró en beca César Bracamonte y uno nos invitaba a muestrear en Yala, en el Parque Provincial de Yala, él muestreó en Canilegua, en Santiago del Estero, entonces nosotros éramos 2 o 3, íbamos con él, o sea, era por aprender a poner las redes, entonces
muchas de las técnicas las tuvimos que aprender así, pero cuando llegó el momento, por ejemplo, de presentarme a beca, César no podía porque no era investigador, entonces eso llevó a, por ejemplo, replantear mi tema, y ahí sí ya pude elegir un director que estaba afuera y un director de acá, pero creo que lo que más me costó fue el hecho de que no había gente trabajando con micromamíferos en Jujuy. Ujú. Que los que estaban trabajando, pero también haciendo sus tesis, aprendiendo, entonces no había alguien que ya tenga una técnica establecida Claro. y que podamos aprender esa técnica bien, porque después hubo que corregir un montón de errores metodológicos, incluso de cuestiones que tienen que ver con desde cómo ir al campo, el tema de los permisos, un montón de errores que tuve yo que ir corrigiendo en estos últimos 5 años. Y ahí me acuerdo siempre una frase que me dijo un amigo que enseñaba natación, que él decía: es preferible que no sepas nadar a que tenga que enseñarte a corregir los errores de lo que aprendiste mal. Eso ha hecho que muchas veces mis directores me manden a estudiar, me reten, porque bueno, había un montón de cosas que yo había aprendido indudablemente mal y que había que corregir, y eso fue a raíz de que no había un grupo ya establecido, con una técnica, con una forma de trabajo para poder entrar a ese grupo y poder aprender de esa gente. Claro. Fue como aprender en forma autodidacta, y eso muchas veces te puede llevar a que aprendas mal un montón de cosas. Eso fue principalmente lo que tuve yo que... Claro, pero lo importante es que lo pudiste superar y Sí, por suerte siempre tuvo te diste cuenta de lo que pasaba y a pesar de eso siempre hubo alguien que te ayudó, Sí, siempre tuve la buena predisposición de César, siempre, claro, que él por ahí me decía: hay cosas que yo no sé, fíjate, léelo, tomá, acá tenés este libro. Alguna vez me acuerdo que le caí con ¿qué diseño hago? Tomá, libro de diseño. Y así, siempre tuve la predisposición de él, por suerte. Después ya en la tesina tuve la mala suerte de que, bueno, él tuvo unos percances ahí, entonces no pudo continuar con la lectura de mi tesis final, el manuscrito de mi tesina final, y ahí me ayudó un montón el doctor Baira, que era mi co-director de tesina, con el que terminamos la tesis y con el que después lo publicamos. Entonces siempre tuve la buena predisposición de docentes de la facultad, de los profesores principalmente de distintas materias, que de algún modo te ayudaban. Tal vez no eran mastosólogos, pero sí sabían de ecología, sí sabían de estadística, de análisis, entonces... desde la metodología, pero también Claro. que es importante resaltar, o sea, siempre has encontrado gente que te ha podido ayudar, pero básicamente vos has podido pedir ayuda, has podido hacer preguntas, tener ideas, poner en duda, entonces eso es muy importante, ¿no? Sí, eso es lo que les decía, lo que les colocaba ahí cuando hablaba de la biblioteca. Escribir a la gente que ya está trabajando, tienen que verlo del modo de que la gente que ya está trabajando también tiene un equipo y quiere continuar sus estudios, entonces gente que por ahí viene con la intención de querer trabajar, también es una oportunidad para ellos. Entonces, eso es lo bueno, y por eso es que hay que perderle el miedo a escribir a la gente que ya sabe, ya sea para pedir material o para decirles: bueno, quiero trabajar con ustedes, qué sé yo. Yo me acuerdo, como no sabía manejar, en realidad SciHub, la página para bajar papers que eran pagos, surgió hace poco, pero en ese momento me acuerdo que yo le escribía a los investigadores porque veía sus abstracts y no tenía el paper, entonces les escribía por mail y me respondían mandándome ese paper más otros papers más. Entonces ahí dije: escribir a la gente es lo que uno tiene que hacer, y perder el miedo de esa distancia, de decir: no, él está allá en Estados Unidos, ni me va a responder, porque se pueden llevar sorpresas. Hay gente que les va a responder y con una predisposición tremenda, así que hay que escribirles, contactarlos, sin dudar. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros escribíamos, había unas tarjetitas, porque tenía que ir por correo postal. Ahora tú escribes un mail, ¿no? Sí. Pero antes era la tarjetita y escribíamos dear, sí, no sé cuánto, ya teníamos, digamos, el texto, y ahí tenías que escribirle y mandar la carta y esperar la carta de regreso. Entonces,
Ahora hay muchas más facilidades y está buenísimo eso que recomiendas, ¿no? De perder el miedo. La cosa es obtener a través del paper, obtener la dirección, el mail, Sí, y sí, ahí, digamos, escribirles. escribes. Escribirles. Yo Bueno, por ahí bueno. primero decía, no me va a dar pelota, pero bueno, le escribo igual. Y a veces me he llegado a dar, ha pasado en algunos casos de gente que ni me ha respondido nada hasta el día de hoy. Pero bueno, gente ocupada, obviamente. Y hay gente que me ha llevado a sorpresa de gente muy importante que me ha respondido y con la mejor predisposición del mundo. Así que yo lo puse ahí porque una buena forma de buscar en la biblioteca es escribir a los autores, escribirles y preguntarles que por eso justamente en los papers se coloca el correo le corresponde, ¿no? Es decir, Con eso es suficiente, ya está. Con sí, eso sí, sí. se le puede escribir. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas Una gracias. No sé. cosita yo quería preguntarles, los dos han mencionado, y rápidamente quisiera ver que me digan, los dos han mencionado el método de captura y recaptura en sus trabajos. ¿Cómo es para mosquitos? ¿Cómo es para aves? ¿Cuál es la dificultad del método? Digamos, hace un año, en otras oportunidades, vino Mauricio, por ejemplo, a Comentis, y nos comentó que con anfibios no es un método que ellos usan más bien, a ver, para poder, usan, bueno, ahora están con toda la metodología del sonido para poder Grabación. clasificar abundancias y demás. Ellos tienen otras metodologías para seguimiento de la población, las poblaciones en este caso. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el método en el caso de murciélagos y en el caso de aves? ¿Mm? Captura, recaptura, ¿sí? Sí. Claro. En el caso de murciélago, tiene depende siempre del estudio, como dije al inicio, pero por ejemplo se ha llegado a recapturar murciélagos esto con murciélagos anillados, ¿no? Recapturar murciélagos en Brasil versus Bolivia, por ejemplo, o sur de Bolivia. Y eso permite establecer las rutas de movilidad, si es que el estudio es a escala local. Yo tenía la idea de que por ahí algunos de los que capturaba y marcaba los pueda recapturar en otro ambiente. Yo tenía una marca, un corte de pelo en forma de V invertida para los de un ambiente y en forma de V para los del otro ambiente. Entonces yo sabía cuál era de cuál ambiente. En ese caso no he llegado a recapturar en ninguno de los dos ambientes un animal que sea del otro ambiente. Pero sí, pero porque bueno, también han sido pocas campañas. Yo creo que siguiendo esto en el tiempo, como decía Fabio, siguiendo esto a un tiempo un poco más prolongado, yo creo que se podía recapturar y permitiría, por ejemplo, saber si estos, como decía, están comiendo en bosque y usan solo para moverse. Te dan un montón de respuestas. De hecho, ahora usamos telemetría, ahora se usan cuestiones satelitales, pero en algún momento se describieron patrones de migración en base a anillado, simplemente. Bien. Entonces, ¿Y sí, vos, sí es muy útil. cómo es para vos? Y Para ahora, ah, perdón, no era para vos. ¿era para mí? Cualquiera de los dos. Bien. Para mí, yo lo he usado en ratones ahora y lo que yo hago es cortar, hago ectomización de falanges, corto, no sé, al ejemplar 1, este dedito, por ejemplo, al 2, la punta nada más del dedito, al 3 al 4, y eso me sirve para dos cosas. Sí, hay un código de Martov muy viejo que me sirve para ver que ese ejemplar, por ejemplo, al año siguiente, si es una hembra, tuvo crías, no tuvo crías, para ver densidad, porque ¿Y has sí, recapturado? sí, sí, he recapturado bastante, va bastante algunos. Y como yo uso además grillas cuadradas de trampas, puedo hacer con cierto grado de error, puedo proyectar la densidad de ejemplares por kilómetro cuadrado, por ejemplo. Está Y bueno, o sea que para vos es sí, un método muy totalmente útil. viable, a diferencia de Sí, para los que trabajan en anfibios, que al menos con claro, Mauricio no tienen, ellos comentaron que no tienen tan buena experiencia para recaptura y para sí, seguimiento sí, de esas poblaciones. Y Yani, claro. ¿cómo es con las aves? Sí, en el caso de las aves, lo que hacemos, bueno, con los anillos tienen códigos, son anillos de metal, entonces se le ponen las patitas de las aves,
Y hemos tenido, los muestreos que yo realicé, hemos tenido recapturas, pero son muy pocas de algunas especies. Bueno, y hemos tenido una recaptura de una especie latitudinal austral, que sí, que la verdad que sí, a veces uno quiere más recapturas para ver cómo es si siguen, cuántos años viven, para tener un poco más de información sobre la especie, pero Sobre la verdad de vida que decimos nosotros. Ajá. que sí, son bastante pocas las recapturas en sí, pero de que sí se tienen, sí, siempre que uno también muestre en el mismo lugar, y de acuerdo, como dijo José un poco, qué es lo que uno quiere ver, porque hay especies que se mueven, que son residentes, que están ahí Claro, nomás en el lugar, claro, y claro, otras claro. que están inmigrando, entonces es como que depende de lo que uno quiera llegar a Depende del encontrar. objetivo, claro, claro. Exactamente. Sí. Bien, porque es muy interesante los métodos de trabajo, ¿no? Los métodos de trabajo para, en este caso, nosotros explicábamos en poblaciones y en relación, por ejemplo, a cómo crece una población, algo mencionó José, si se puede hacer ese seguimiento, cómo están trabajando, por ahí prefieren otro tipo de, según el objetivo, pero si, por ejemplo, nos pondríamos una meta como esa, saber si la población ha crecido, ¿sí? De los distintos ensambles, de los distintos gremios, habría que ver cómo resulta el método. Bueno, nada más, era breve y como los dos lo mencionaron y nosotros lo mencionamos en la teórica y en los prácticos, quería preguntarles. Muchas gracias a los dos, chicos. Un abrazo, ¿sí? Bueno, Sí, Muchas gracias. sí, sí, Chao, muchas gracias. gracias. Y bueno, entonces nosotros nos vamos a quedar un ratito más con los alumnos porque necesitamos hacerles una comunicación. Así que bueno, agradecerles. Ha sido muy, muy interesante. Por nosotros nos hubiéramos quedado más tiempo, pero bueno, hay que dar un fin. Sí. Y no será la primera vez. Así que les vaya muy bien, que logren sus objetivos, que sigan con ese romance y que no pierdan la pasión. Y ya queremos después ir viendo sus trabajos, ¿no? Para siempre citarlos. Parte de nuestros objetivos es trabajar con ejemplos locales, hacer las bajadas locales y dar estas lecturas en base a lo que se va publicando, lo que se va produciendo en Jujuy o en la región, ¿no? Que tanta falta nos hace. Así que bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias. Gracias Nelly. Hasta luego. Voy a detener la grabación.